Bien, buenos días o buenas tardes a todos, a todas. Estamos en una nueva actividad organizada por la Sociedad de Economía Crítica de Argentina y Uruguay. Un poco el objetivo de este conversatorio, de esta actividad de hoy, es compartir experiencias, problemáticas, desafíos, perspectivas que enfrentamos las asociaciones y las revistas, las publicaciones que llevamos adelante, que se insertan en espacios de pensamiento crítico, ¿no? Pensamiento heterodoxo. La actividad voy a empezar hablando yo. Mi nombre es Valentina Viego, pertenezco al Consejo Editorial de los Cuadernos de Economía Crítica. Voy a empezar un poco presentando a nuestra revista y después voy a dar la palabra al resto de las expositoras. Bueno, los Cuadernos de Economía Crítica son una publicación semestral que está impulsada por nuestra sociedad de Argentina y de Uruguay. Tiene por objetivo contar con una publicación propia que esté validada por organismos de ciencia y técnica de Argentina, ¿no? La revista se ha especializado en temas económicos, partiendo, por supuesto, de una visión no ortodoxa, ¿no?, de la economía. Y apuntamos a debatir, a discutir temas económicos con foco en América Latina, con un abordaje multidisciplinar y también con una política de acceso abierto. Yo creo que estos aspectos, por lo menos desde mi punto de vista particular, estos aspectos ya han sido conseguidos, ¿no? Se han logrado esas metas que se plantearon. El primer número que apareció allá por finales del 2014, la publicación no se ha visto interrumpida en ningún momento, y ya llevamos 14 números publicados, lo cual es un logro, un desafío, teniendo en cuenta que es una publicación que se sostiene con esfuerzo completamente voluntario, sin ningún tipo de remuneración de todos los que participamos en el consejo editorial, y evaluadores y demás. Respecto de las problemáticas actuales, bueno, voy a mencionar solamente algunas. Hay algunas de tipo operativo y otras, digamos, que tienen un alcance un poco superior. Una de ellas es un desafío, ¿no? Un problema que enfrentamos a menudo es conseguir paridad de género. Paridad de género tanto, no solamente en términos de los manuscritos, de los artículos que recibimos, sino también en el proceso de evaluación, ¿no? En el proceso de revisión de esos artículos que recibimos. Muchas veces nos encontramos con que tenemos el impulso a que haya paridad de género, pero no necesariamente eso se concreta, o sea, se refleja en artículos y en evaluaciones que son compartidas tanto por mujeres y varones. Un segundo aspecto es el flujo de artículos. El flujo de artículos quizá está un poco ajustado, ¿no? La cantidad de manuscritos o de propuestas que uno recibe es algo, desde mi punto de vista, algo baja, y eso pone en amenaza, o digamos, no sé si amenaza, pero es un estrés, es una fuente de estrés para garantizar que el número tenga una cantidad mínima de artículos, ¿no? Que pueda salir y cumplir con las metas de publicación que nos hemos propuesto, que son 2 números por año. Y una tercera cuestión, que para algunos quizá, bueno, después lo charlaremos, algunos tienen una importancia secundaria, otros no tanto, pero sí es algo que frecuentemente aparece, por lo menos en los debates que tenemos en el Consejo, tiene que ver con la indización. La indización es algo que se nos ha impuesto a todos los que trabajamos en investigación en un ámbito académico y formal. Digo que se nos ha impuesto porque, bueno, es como un estándar, aparentemente es un estándar de calidad, y resulta que cuando después uno hace las aplicaciones, no son tanto calidad, sino que son más numéricas, ¿no? Como los que enfrentamos día a día, el número de papers y de artículos que hay que publicar, ¿no? La cantidad por sobre la calidad. Pero aparece allí como una especie de círculo vicioso, porque en alguna medida varios de los índices piden cierta cantidad de artículos por número que hay que cumplir, como un requisito mínimo para aparecer en alguna indización, pero al mismo tiempo la cantidad de artículos que uno recibe está ligada a la indización. Hay varios autores que se frenan
o digamos, se reprimen de mandar una producción porque la revista no está en tal o cual índice, ¿no? Entonces es un mecanismo un poco perverso, donde sufrimos todos los investigadores, tanto los que nos vemos presionados a publicar por la propia maquinaria de mercantilización que está sujeta a la ciencia, y al mismo tiempo las revistas, ¿no? Entonces eso es algo que se ha planteado. De todas formas, para Cuadernos, no, digamos, si bien es un tema que ha sido discutido, no es un tema central. O sea, en algún momento hemos tomado la decisión que si la indización implica el desvío de las metas iniciales que nos habíamos propuesto, entonces la indización no es importante, ¿no? Que no implique comprometer las metas últimas de Cuadernos, ¿no? Después, bueno, hay cuestiones más operativas, como mejorar algunos aspectos de la plataforma, ¿no? Para hacer un poco más fluida la comunicación entre autores y miembros del consejo editorial, pero bueno, eso creo que me parece que es más operativo que trascendente. Y en definitiva, bueno, para cerrar, creo que Cuadernos ha logrado abrir un espacio para quienes piensan, para quienes escriben desde ópticas heterodoxas, ¿no? En particular en Argentina ya hace 15 años que se desarrollan, que tienen lugar anualmente las jornadas de economía crítica, y esto se ha logrado a fuerza de trabajo colectivo, como dije antes, sin remunerar, algo que por allí difiere un poco de la situación de las revistas en otras partes del mundo, ¿no? De modo que, bueno, un poco los desafíos para a futuros, ¿no? Para seguir pensando es, bueno, seguir posicionando a la revista a nivel nacional, tratar de aumentar su visibilidad a nivel internacional, y creemos que esta actividad es digamos, puede ser un impulso a eso, puede ser un impulso para que todas participemos y colaboremos en esas tareas. Y bueno, como no somos los primeros, tampoco somos los únicos en haber instalado un espacio de pensamiento escrito, ¿no? De comunicación escrita y de investigación. Por eso es que, bueno, invitamos a otras compañeras a que cuenten su experiencia. Y la voy a invitar ahora a Alicia Puyana, que es economista e investigadora de Flaxo en México. Investiga temas de inserción de Latinoamérica en la economía global, como crecimiento, empleo, desigualdad, comercio intraindustrial, temáticas también vinculadas a petróleo, y por aquí va a participar hoy en nombre de la International Development Economics Association, de la cual forma parte, y bueno, un poco nos viene a comentar la experiencia de esta asociación. Alicia. Muchas gracias, Valentina, y saludo a todos los aquí presentes. Me da un gusto conocerlos personalmente. Yo había tomado contacto con Cuadernos a través de mis colegas, más que exalumnos, Agostina y Francisco, quienes me han abierto la puerta hacia ustedes. Como Valentina lo dijo, IDEAS es la International Development Economics Associates, y reúne a un grupo amplio de economistas especializados en desarrollo económico desde una perspectiva no ortodoxa y bastante crítica. La institución surgió hace 20 años, hace 2 o 3 días se conmemoraron esos 20 años, y se ha decidido ampliar un poco el ámbito de actividades. ¿Cuáles son esas actividades? En primer lugar, crear foros de intercambio entre economistas de diversas partes del mundo. La idea surgió de unos economistas hindúes
de la Universidad Nehru de Delhi, y son bastante críticos a la economía ortodoxa. No obstante, todos ellos, o la mayoría de ellos, de los iniciadores de la idea, son graduados básicamente en universidades inglesas, Cambridge, Oxford, Sussex, y algunas en universidades de la India. Ahora, hay agrupados allí, o hemos participado en diferentes categorías, ya participando en conferencias o en seminarios, o aportando a proyectos que ellos han conseguido, que se han conseguido a nombre de ideas. Eso es, digamos, cuáles han sido los temas más relevantes, o por lo menos los que a mí más me impactaron y sorprendieron viniendo de México, de trabajar en Flaxo, que tiene sus raíces también en criterio crítico, en análisis crítico de las ciencias sociales, en primer lugar la sociología, pero también de mi misma formación. Yo estudié economía, la licenciatura y la maestría en Checoslovaquia en esa época, e hice el doctorado en Oxford. Entonces podríamos decir que soy una economista más o menos equilibrada, que no ha perdido para nada las razones de ser muy crítica a la economía neoclásica y ortodoxa. Por eso me llevó allá también, o por eso me invitaron. Pues bien, los primeros, como decía, el primer tema en el cual yo participé fue un gran seminario con gentes de muchos países asiáticos, varios países africanos, 2 o 3 latinoamericanos y los hindúes. El tema era enfrentando el imperialismo. ¿Por qué me sorprendió y me entusiasmó? Porque por lo menos en los países en los cuales yo he trabajado, latinoamericanos, Colombia y México, pero he visitado y he tenido colegas de muchos otros, el tema del imperialismo se había dejado de lado. Bastante de lado en el término al analizar la economía, las relaciones económicas de América Latina, y también analizar la estructura política internacional en la cual está inserta América Latina. El segundo gran tema fue la estructura productiva. ¿Cómo y por qué los cambios en la estructura productiva? Si es cierto o no es cierto que los países, que el desarrollo es lineal, y que la ruta, como lo proponen desde la economía clásica y también los desarrollistas modernos, a partir del siglo de 1950, es lineal, y todos los países, si se comportan bien, van a llegar a ser países desarrollados. Eso porque no se analiza en conjunto, en el conjunto del sistema capitalista mundial, el rol también capitalista asignado a las economías en desarrollo. En fin, esa fue bastante interesante. Luego hemos estado en seminarios sobre el por qué y cómo el trabajo informal, y si realmente es necesario e indispensable eliminarlo o acabarlo, o si se puede absorber o no, con críticas de varios países o de varios académicos bastante sólidas sobre las nuevas políticas de trabajo de la OIT. Empezando por lo que introdujo Juan Somavía sobre el trabajo decente. El argumento es: ningún trabajo es indecente, todo trabajo es decente. Lo que son indecentes son los salarios y las condiciones de trabajo. Y eso está relacionado con el sistema, en fin. Ese fue otro gran proyecto que duró 2 o 3 años. Y así hemos estado deambulando por varios temas, tratando de identificar aquellos temas que unen o que son comunes con diversas manifestaciones en todos los países en desarrollo. Ahora, ¿por qué identificar los temas que, si bien comunes, pueden ser distintos? Es porque también el mundo, digamos, abogando por una economía en contexto, también el mundo es diferente. Y el conjunto de países en desarrollo es muy distinto. La historia republicana de América Latina
desde el siglo XIX, difiere mucho de aquellas historias republicanas de los países que llegaron en el siglo XX, mediados del siglo XX, a ser repúblicas. Tienen unas características distintas, inclusive el estado de desarrollista o del desarrollo fue mucho más radical, profundo en África, en algunos países de África, en algunos países de Asia, incluida China, que en América Latina. En fin, esos son como los temas más radicales. Y la desigualdad, por supuesto. ¿Cuál es la nueva orientación que se procura? Y pido a Valentina que me diga en el momento que debo suspender. Es descentralizar bastante las actividades, no crear sedes regionales, sino difundir más y ampliar el marco, ampliar la lista de expertos en economía del desarrollo con esa misma orientación crítica ortodoxa, procurando siempre por un crecimiento y un desarrollo democrático, igualitario y ahora lógicamente sustentable, social, económica y ambientalmente, considerando que los daños ambientales, el calentamiento global, etcétera, el cambio climático afectarán mucho más a los países en desarrollo y mucho más a los sectores pobres que a los sectores no pobres, que a los países desarrollados, pero inclusive los países desarrollados. Una crítica también a un análisis, hemos analizado las crisis que se han generado últimamente para mostrar cómo y qué premisas de la economía clásica son las que se han mostrado falsas. Las crisis son oportunidades para renovar el pensamiento. Eso sería ahora. Entonces, la idea, Mariano, ahora, ¿cómo divulgar? Yo he entrado en contacto y así me aproximé a ustedes para ver cómo pueden ustedes poner en la hoja de cuadernos la información sobre ideas, etcétera, y viceversa. Se pondrá las actividades de ustedes, los anuncios que ustedes consideren más importantes y trascendentales para que se anuncien, así sea en español, también en ideas, con la idea con la certeza de que se van a difundir en otras partes del mundo en desarrollo. Eso sería ahora. Yo estoy hablando con la gente de ideas, con la gente de Flaxo y otras, y en México, con el Colegio de México, con el Fondo de Cultura Económica, quienes también entraron en esta campaña de difundir y hacer trabajos de colaboración, por ejemplo, programar conjuntamente números especiales de las revistas, etcétera. Entonces estamos viendo cómo se podría difundir la información de manera que sea aceptable, fácil de difundir y muy comprensible para todo el mundo. Yo creo que además de esto podríamos tener preguntas. Yo había preparado una cosa muy corta sobre lo que estoy trabajando yo concretamente, y son temas relacionados con crecimiento económico, factores que lo impulsan, lo retardan y los efectos, así generalmente. Y Valentina ya nombró algunas de mis especialidades. Muy bien. Gracias, Alicia. Bueno, si te parece, continuamos con el resto de las expositoras y podemos luego hacer una discusión de temas que te interesen puntualmente o alguna cosa más detallada. ¿Sí? Sí, como quieran. Únicamente que yo tendría que salir hacia las 10 pasadas, porque tengo clase, entonces tendría que separarme. Pero podríamos luego platicar en otro día, como ustedes prefieran. Y agradezco mucho este interés explícito con esta invitación que me hacen y ojalá podamos ampliar la colaboración y hacerla una realidad. Hola Mariano, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, ojalá que sí, ojalá que sí. Te mantienes y bueno, si tienes que salir, bueno, por supuesto que podemos seguir en otra oportunidad, no hay problema. Okay. Bien. Bueno, otra de las que participan aquí en esta mesa hoy, en este conversatorio, es Paula Rodríguez Modroño, que es profesora de la Universidad Pablo Olavide en Sevilla,
Ella investiga sobre temas de economía laboral, desigualdades de género, economía de los cuidados. Es además presidenta de la Asociación de Economía Crítica, uno de los motivos por los cuales hoy nos acompaña y participa de esta mesa, y también editora de la revista de Economía Crítica. Paula, bueno, buenos días, tienes la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por invitarnos a la revista de Economía Crítica a participar aquí en esta jornada. Como decías, bueno, el director de la revista de Economía Crítica es Jordi Roca, pero el equipo de editores asociados lo formamos 6 personas y entonces me han pedido a mí que interviniera en su nombre también como presidenta de la asociación, que es la que impulsa la revista. Esta revista empezó en España en el 2003 ya, ¿no? Y está promovida por la Asociación de Economía Crítica, que se creó también ese año, y el objetivo pues era, por supuesto, difundir, ¿no? Intentar difundir otras corrientes, ¿no?, más críticas y heterodoxas de la economía, que hasta entonces no había una revista oficial aquí en España. Entonces, desde ese año, pues tenemos, digamos, a través de la asociación, contamos con 3 instrumentos básicos. La revista, las jornadas de economía crítica que hacemos cada 2 años y las jornadas de economía feminista que las hacemos también en años alternos a la jornada de economía crítica. Y luego, bueno, también una escuela que se creó hace unos años también para intentar formar a los más jóvenes en las corrientes heterodoxas de la economía, ¿no? Y que también, bueno, intentamos hacerla en verano, en años también donde no estén las jornadas. Esos son nuestros, digamos, cauces principales de difusión de la economía crítica en España. Entonces, bueno, pues como comentaba Valentina antes con su revista, pues para nosotros también es un logro, ¿no?, llevar desde el año 2003 con una revista con números también semestrales, y haber conseguido, pues también sin interrupción, sacar los números. El último número, el de junio de este año, ha sido el número 31 de la revista. Y entonces hasta ahora es la única revista, digamos, que hay en España sobre corrientes heterodoxas de la economía. Hay otras revistas, pero que incluyen, pues, artículos críticos, pero son más sobre temáticas, ¿no?, como puede ser la revista de Economía Mundial que tenemos también aquí en España. La nuestra cubre todas las áreas de la economía. Intentamos, porque la revista está formada por profesorado, ¿no?, y la Asociación de Economía Ecológica, Economía Feminista, Economía Marxista, Economía Mundial, Economía Institucional, y eso se ve perfectamente en los distintos números y también los números temáticos, que abordamos toda una temática muy diversa. Claro, eso plantea también luego, por otro lado, un problema, ¿no?, que no nos especializamos en un área concreta de la economía, y eso algunas veces perjudica también a la indexación de la revista o a que te pueda seguir más gente o que le interese al profesorado, pues publicar en la revista. Luego, otro de nuestros logros, que yo también considero que es importante en estos tiempos en los que vivimos, es que nosotros sí publicamos muchos artículos teóricos, no solo empíricos. Sabéis que también en los últimos años hay muchas revistas, tiene que ser todo análisis empírico, y si es un artículo de discusión, un artículo crítico o teórico, no lo quieren publicar. Nosotros sí que tenemos una gran cantidad de artículos solo con contenido teórico, y creo que también eso es un logro. Y en cuanto a las problemáticas, pues aparte de lo que comentaba antes, de que somos una revista interdisciplinar, y eso tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, estamos también todos los miembros de la Asociación de Economía Crítica, estamos repartidos por toda España, por todas las universidades españolas, con lo cual también es difícil coordinarnos
y sacar adelante, ¿no?, la revista, encontrar tiempo para todo, ¿no? Pero las revistas al final tienen muchísimo trabajo detrás, y luego, pues eso, de múltiples áreas. Luego también nos encontramos con el problema del idioma, ¿no?, del castellano, que pues no, desgraciadamente no es el principal idioma en el mundo académico. Y en los últimos años, pues, casi incluso que hemos perdido relevancia en vez de ganarla, ¿no? A pesar de tener muchos hispanohablantes, pero en el mundo académico es como que vamos incluso perdiendo importancia. Entonces, los principales retos a los que nos enfrentamos ahora y estamos intentando solucionar es, por ejemplo, intentar difundir la revista y con artículos no solo en castellano, sino también en inglés. Y entonces, pues, estamos intentando incluir más artículos en otros idiomas, que antes éramos muy reacios, pero bueno, al final, si no llegas a un gran público y a muchas universidades. Estamos intentando también mejorar la indexación de la revista y su posicionamiento. Hemos intentado, pero nosotros no estamos, por ejemplo, todavía en Scopus o en Web of Science, y estamos intentando que se incluya, y sí estamos en grandes repositorios españoles como Dialnet o estamos en Latindex, pero queremos mejorar nuestro posicionamiento en otros índices. Entonces, para eso, bueno, pues estamos cambiando. No os enseño la web porque precisamente tenemos ahora no solo una web, sino dos webs al mismo tiempo de la revista, porque estamos pasándonos al Open Journal System e intentando también agilizar todo el proceso. O sea que ahora mismo podéis encontrar nuestra revista en la web antigua y en la nueva. Y estamos también intentando, bueno, pues mejorar nuestra conexión y vinculación con otras revistas y asociaciones, ¿no? Es algo que siempre hemos hecho y hemos intentado, pues, desde la asociación formar parte de jornadas en Latinoamérica y en otras, pero bueno, estamos intentando darle, pues, un mayor impulso a nuestra conexión con otras asociaciones, tanto del mundo anglosajón, iberoamericano, y también salir, ¿no? Por ejemplo, estamos ya intentando meternos en newsletters que llegan a mucha más gente, ¿no? Dentro de lo que son las corrientes heterodoxas, ¿no? Como en Heterodox Newsletter u otras asociaciones. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en los últimos años, ¿no? Muy en la línea también con lo que comentaba antes Valentina, intentando, aunque no es nuestra... para nosotros no es tan fundamental la indexación, como decías, pero es que si no estás indexada, pues muchas veces lo que pasa es que no te llegan... la gente no quiere publicar, ¿no? Sobre todo los jóvenes investigadores que se tienen que acreditar, pues no quieren publicar en la revista, y entonces va bajando tus índices de artículo, y eso también, bueno, pues es un círculo vicioso en el que puedes ir bajando también la calidad. Vale. Bueno, pues si queréis ya termino aquí y dejamos para el debate los demás puntos. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Bueno, vamos a continuar la actividad con Vanessa Jürgenfeld. No sé si pronuncio bien el apellido. Vanessa nos acompaña, es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales Aplicadas Exactas de la Universidad Federal dos Vales do Jequitinhonha, Emucuri. No sé si lo he pronunciado bien, es un nombre un poco largo. Vanessa investiga sobre temáticas de organización industrial, financiarización, y participa hoy aquí como miembro del grupo de estudios, es miembro del grupo de estudios de desenvolvimiento económico brasileiro,
y participo de aquí como editora principal de la revista de la SEP, de la Sociedad Brasilera de Economía Política. Vanessa, buenos días y bueno, tienes la palabra. Obrigada. Bom dia a todos. Agradeço o convite por estar aqui nessa mesa e conhecer todos vocês. Eu sou editora-chefe da revista da Sociedade Brasileira de Economia Política. A gente chama de Revista da CEP. A CEP é uma entidade que está comemorando 25 anos, foi criada em 1996, aqui no Brasil, e ela surgiu com esse objetivo de garantir um espaço, né, para a discussão das ideias críticas ao mainstream. Então, basicamente, para o debate das teorias econômicas heterodoxas, né? E desde o início da CEP, então, há 25 anos, houve uma preocupação dos fundadores com uma publicação acadêmica crítica na área de economia, que a gente sabe que não é geralmente o foco da maioria das publicações voltadas à economia, né, que estão concentradas aí na disseminação do pensamento ortodoxo. Então, a revista da CEP, ela surgiu para preencher essa lacuna e dar espaço a essa construção do pensamento crítico e certamente ela se destaca nesse campo desde então, e hoje é uma das mais importantes publicações críticas na área de economia aqui no Brasil. Eu convido todos também para visitar o nosso site, revistacep.org.br, e ler a nossa edição especial de 25 anos, em que a gente traz uma série de artigos com os ex-presidentes da CEP, muito interessantes, por sinal, e alguns tratam um pouco dessa trajetória. A revista da CEP ela tem o intuito, né, de divulgar as pesquisas de tendências teóricas que mantenham, né, essa atitude crítica, vamos dizer assim, em relação ao capitalismo, ou que expressem oposição teórica às correntes ortodoxas, né? E a revista ela vem junto de uma série de atividades da sociedade, né? Então, além da revista, a CEP mantém anualmente, como muitos de vocês devem conhecer, um encontro chamado Encontro Nacional de Economia Política, a sigla é ENEP, que é o principal encontro de economia política aqui no Brasil, né, com mesas de debates, palestras e grupos de trabalho temáticos, e certamente tem um intercâmbio importante de ideias aí do campo crítico das ciências econômicas com vários colegas latino-americanos e de outras regiões do globo também. E é interessante porque o ENEP ocorre anualmente no meio do ano e, inclusive, sendo um local de debate, de artigos, de vários artigos, né? Muitos autores, depois dessas discussões do encontro, acabam retrabalhando os artigos e enviando para avaliação da revista da CEP, né? Então, a gente costuma ter esse envio, até existe uma oferta maior de artigos na revista após, né? Logo após assim, o ENEP, depois de alguns dias, alguns autores acabam enviando para a revista também. E a revista tem se mantido nesses 25 anos aí, né, de história da CEP, tem se mantido firme, apesar dos cenários que a gente sabe que são sempre difíceis, né, para o campo crítico da economia, e especialmente aqui no Brasil, esses cenários têm sido bastante desafiadores nos últimos anos, que vocês devem acompanhar, né? Nos últimos anos, um menor apreço à ciência de maneira geral no Brasil, né? Com cortes de recursos enormes para a ciência e tecnologia, e outros tantos ataques e críticas, né? Que a ciência tem sido alvo. Então, em especial, as ciências sociais, né? Mais especificamente aqui, ela tem sido atingida em maior proporção, né? Pela essa redução de verbas, até por essas críticas, vamos dizer assim. Mas, nesse longo tempo, vamos dizer, a própria CEP e a revista, né, e o ENEP, foi muito importante para a gente ter
esse volume de pesquisadores com visão crítica, né? Acho que essa atuação desses anos tem ajudado a formar pessoas, professores, pesquisadores, e a fomentar o debate crítico aí a partir da economia política, né? E nesse contexto atual, que é um contexto de múltiplas aí ameaças de crises, né? Econômica, ambiental, sanitária, migratória, alimentar e outras tantas, né? Essas pessoas têm se mobilizado e tentado fazer parte do debate, né? Por mais restrito que sejam os espaços aí nas mídias tradicionais, né? Mas se tem buscado mídias alternativas e a revista contribui para ampliar, né, as discussões, trazer os conteúdos heterodoxos, vamos dizer assim. Então, eu acho que nesse tempo de história aí, acaba que a revista, a CEP, o ENEP, contribuem, né, para que o pensamento crítico resista e nesses momentos mais desafiadores, né, esse pensamento possa ser ouvido, né, possa fazer parte do debate, né. Bom, como que a revista atua? Acho que essa também é uma questão aqui colocada, né, por essa mesa. A revista ela recebe artigos em fluxo contínuo, né, e faz uma avaliação por pares às cegas. Ela tem sempre como meta dar retorno aos autores em torno de 6 meses, desde o envio do artigo até as avaliações. Na maioria das vezes a gente consegue, né, cumprir esse prazo, e é um prazo curto em termos das revistas aqui no Brasil, não são raras as que conseguem dar retornos nesse tempo, então esse é um desafio que a gente já tem uma história relacionada a isso, que a gente segue mantendo. Até 2018, a revista da CEP foi impressa, e de 2019 para cá se tornou somente virtual, né? A gente mantém esse arquivo digitalizado, a maior parte desse arquivo para consulta no site. Isso é bem importante, porque muitas pessoas utilizam essa base de arquivos, acho que sempre tem que trabalhar em cima dela, né? Em disponibilizá-la. E no site, a gente está hoje trabalhando para publicar a edição 61 no site, desde a 34 até a 60, atualmente é possível, né, fazer pesquisa. Isso é muito interessante, tem muitos estudantes, inclusive, que entram em contato conosco buscando, né, essas edições passadas e tal. Acho que isso é bem interessante em termos de disseminação do pensamento crítico. A revista atualmente recebe textos em português e em espanhol. A gente publica sempre 6 artigos e uma resenha de livro. A gente estabeleceu resenhas dos últimos livros publicados nos últimos 3 anos, né? O acesso é aberto, né, para essa publicação. Entre as revistas heterodoxas, né, é uma das revistas que estão bem classificadas no ranking oficial aqui do Brasil, que se chama Qualis. Nesse momento, nós somos uma B2 em economia, né? As heterodoxas, o máximo que elas vão é na classificação B, né? Só as ortodoxas chegam a outros indicadores, mas as heterodoxas estão no B e a gente é uma B2 em economia. Mas, obviamente, a gente sempre gostaria de melhorar, mas nós sabemos, né, que alguns padrões são muito, assim, desses ranqueamentos, né, são muito mais quantitativos, muitas vezes, do que qualitativos, e a gente tem um limite, né, daquilo que a gente pode ou não fazer em detrimento, né, da publicação ou não. Então, temos sempre que cuidar, né, cuidar entre aquilo que nos é imposto e aquilo que realmente podemos fazer em termos dos padrões dos indexadores. Nesse momento, nós somos 3 professores você falou certo, Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, que compõem o comitê editorial da revista. Nós somos um comitê relativamente recente, entramos em junho desse ano,
né? Geralmente a revista faz esse revezamento periódico, isso é interessante também. E a gente atua sempre, né, assim, que necessário, com alguns aspectos aí que tem que ser discutidos muitas vezes com a diretoria da sociedade, né, e a presidência da CEP. Além de economista, eu sou periodista de formação, né, os demais membros são economistas. Nós somos em 13 e temos mais outras 3 pessoas que nos auxiliam na editoração, revisão e questões do site, né? E você comentou sobre gênero, Valentina, na nossa revista somos predominantemente mulheres nesse momento, né? Dessas 6 pessoas, temos 4 mulheres, isso é bem interessante. E certamente, como vocês já têm falado, há muitos desafios, né? E hoje o que a gente poderia mencionar aqui para fazer esse debate, né? São os desafios de ter recursos, né? Para a manutenção da revista, né? Isso sempre em momentos como o que a gente vive, né? Em que temos uma extrema-direita, né? na presidência do país, como vocês acompanham. É um desafio, né? Recursos para a ciência, e certamente isso engloba, né? as questões dos periódicos científicos e tal. Então, essa é uma questão importante para ser conversada. Nós não temos problemas de quantidade de artigos recebidos, porque temos um bom volume. Eu sei que muitas revistas enfrentam dificuldades nesse sentido, mas aqui não é o caso. Temos uma demanda boa e são artigos satisfatórios, né? Então, a gente consegue ter uma seleção bastante interessante, bastante criteriosa, né? Pela própria oferta que temos. Muitas vezes, no entanto, eu diria que nós temos dificuldades para que pareceristas participem da publicação como avaliadores dos artigos. E esse não é, pelo que eu conheço, não é um problema de uma única revista, mas de várias revistas no Brasil. É um desafio para todas ter esse esforço voluntário de pareceristas. Acho que esse é um ponto importante. E essa é uma preocupação que temos atualmente no comitê editorial. E estamos trabalhando em possíveis estratégias em relação a isso nesse momento. Bom, acho que essas são algumas colocações que eu preparei para a gente conversar aqui hoje. Agradeço novamente. Obrigada. Bien. Bueno, muchas gracias, Vanessa. Vamos a continuar con Marisa Duarte. Marisa es docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, la UBA, y de la Universidad Nacional de Quilmes, y es también directora de la revista Realidad Económica, que se edita aquí en Argentina, y presidenta del IADE, del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico. Marisa, te escuchamos. Bueno, muy buen día. ¿Se oye bien? Bueno, es un gusto estar con todos ustedes. Bueno, felicito a la Sociedad de Economía Crítica y bueno, las jornadas y todos estos ámbitos que a lo largo de los años nos han reunido. Y bueno, a mí me toca hablar desde Realidad Económica. Es una publicación que está en la calle desde hace 50 años, entonces tenemos algunas particularidades. Desde hace 50 años, con periodicidades distintas, pero fue bimestral, en este momento sale cada 45 días, y se propuso en realidad como una especie de cuaderno que explicaba la realidad argentina con una mirada argentina. Digamos, esa es la presentación que tiene el editorial del número 1 de la revista, que es de 1970. Fue una especie de encuentro de intelectuales, profesionales, donde había economistas, juristas, contadores, es decir,
personas de distintas disciplinas que lo que veían era que los medios hegemónicos, diríamos hoy, no tenían el registro de tanto la producción, el mundo del trabajo, la dinámica, digamos, interna y mucho menos federal. Estuvo muy vinculada siempre a estos ámbitos profesionales, más tarde de investigadores, y a lo que se llamó en Argentina el movimiento cooperativo de crédito. Entonces tenía una marca muy importante en las cuestiones económicas. En los años 90 se inició como un proceso de, por un lado, comenzar a pensarla como una revista que fuera más virando hacia lo académico. Hubo una relación muy estrecha con Flaxo, con bueno, nuestros maestros de esa institución, y ya sobre los 2000 una vinculación mucho más abierta con distintas universidades. Está incluida en la red de Claxo y continúa saliendo cada 45 días, estamos en el número 342. Ahora, esta intención de permear hacia las distintas universidades, ser una revista mucho más académica, que prestara una atención mucho más cuidada a los investigadores, llevó a una serie de redefiniciones. Dejó de ser esa publicación que un poco resolvía, basado en un conjunto de profesionales que se dedicaban a mirar la realidad de Argentina, para salir a generar una red de investigadores que es informal, digamos, que se acercan a la publicación en la medida en que los investigadores, fundamentalmente de las universidades del país, tienen cosas para mostrar, y ahí a nosotros, digamos, nos gusta mucho ser un poco esta campana que replica esas voces, que le da un lugar, y que no termina en la publicación del artículo, sino que nos encantan hacer los encuentros. Bueno, este es un encuentro donde nosotros participamos afuera, que nos produce muchísimo placer poder compartir, pero también, bueno, los talleres, las jornadas, las presentaciones que generamos nosotros, y le damos mucha importancia a hacer las presentaciones de los artículos que se publican, ya sea en nuestra institución o instituciones amigas con las que tenemos convenios para generar estos actos que fueron públicos y físicos, digamos, hasta antes de la pandemia y se volvieron virtuales, pero también nos movemos hacia las sedes de los autores y también generamos encuentros en terceras instituciones, o sea que no han tenido que ver ni con el autor ni con nosotros, pero que por alguna vinculación. Es el caso en la semana que pasó, estuvimos trabajando en la Universidad Nacional Autónoma de México con Ola Financiera, y generamos una presentación con trabajos que fueron publicados en Realidad Económica, y tenemos un programa, digamos, de actividades ahí formándose. Nosotros no, digamos, por un lado lo que ustedes pueden ver es que en 50 años de trayectoria ha habido distintos ciclos políticos, distintas etapas, pero también nosotros debimos aceptar, digo nosotros, yo soy parte del recambio generacional, no me gusta pensarlo como algo que cortó, sino que me parece actualizó una cantidad de problemáticas, desde las temáticas que aborda la revista, que estaban muy orientadas a la cuestión económica, y intentamos hoy que sea una revista de ciencias sociales, de manera que temáticas como género, medio ambiente, transición energética, una cantidad de cuestiones que pueden verse desde la economía, pero no necesariamente tengan un lugar en la revista. Pero también nos llevó a una actualización del diseño. Pensemos que la revista desde 1970 hasta el año 2014, que iniciamos la actualización, salió exactamente igual, con una tecnología que ya estaba fuera de uso y que solamente se sostenía para nuestra revista. Entonces se hizo una actualización del diseño y se comenzó a desarmar la reticencia que había a incluirla en indicadores. Por el rasgo que tiene de origen la revista, no se vio hasta llegados los 2000 la necesidad de que
la revista fuera incluida en los indizadores. Y ese fue un trabajo que nos llevó bastante tiempo, sobre todo para no romper con la tradición que tenía la revista, pero sí adecuarla al nuevo esquema. Eso se consiguió, estamos en algunos indizadores, pero no entramos en los indizadores que obligan a que bajemos alguna de nuestras banderas. Entonces, acá también creo que varios de ustedes lo mencionó, que es que hay una serie de tensiones con las que tenemos que trabajar. Creo que podríamos enfocarla o puntualizarlas en la tensión que existe entre el acceso abierto y gratuito versus alguna forma de financiamiento que uno tiene que tener detrás para poder sostener este tipo de emprendimientos, que está basado, por supuesto, muchísimo en el trabajo ad honorem, pero que de alguna manera necesita toda una estructura para poder funcionar sistemáticamente y sostenerse en el tiempo. Y por otro lado, todos los condicionamientos que ponen las lógicas de indización, como por ejemplo, recuerdo ahora cierta imposición a que participen autores en lengua extranjera, que haya evaluadores de otros países como condición. Una cosa es que en la dinámica de la publicación uno tenga el vínculo y se genere eso, pero otra es la imposición en un país de habla hispana de este tipo de condicionamientos. Hay una sobrevaloración, digamos, en las ciencias de los idiomas extranjeros. Ahora, nosotros todo el tiempo evaluamos cuáles son esas condiciones que nos podrían llevar a hacer una excelente publicación académica, pero que hable de cosas que no nos sirven, y para públicos que no tienen un impacto, que es lo que a nosotros nos interesa, es decir, la generación de debates al interior muy vinculados a lo que está pasando en términos económicos y políticos para poder incidir en esa coyuntura. Y consideramos que alejarnos en función de calificadoras o de certificadoras de las publicaciones puede terminar quitándole lo que para nosotros es el principal capital, y ahí mencionaría unas poquitas cosas. Por un lado, esta red que hace que nosotros podamos funcionar desde hace 50 años, digamos, pero que seguimos funcionando en torno a un conjunto de investigadores que no solamente publican, sino que además después tienen pueden tener una vida de trabajo conjunto con otras posibilidades que surgen a partir de la publicación. La necesidad que tenemos todas las publicaciones, y por eso celebro muchísimo este tipo de encuentros que nos permite conocernos y ver los énfasis, las especificidades de cada una, pero para poder plantearse cómo incidir en las políticas de difusión del conocimiento. No solamente la política para las publicaciones, sino, bueno, qué tipo de difusión del conocimiento queremos hacer y cuál es nuestro lugar. En ese sentido, todas las redes que permitan, por un lado, que nos conozcamos, pero después que faciliten ese intercambio, me parecen muy, muy interesantes y para apuntalar. También la posibilidad de decidir en qué medida participar de una lógica que es absolutamente competitiva y muy poco colaborativa. Entonces ahí creo que nos restamos todos, que hay que poder pensar una lógica mucho más colaborativa, acuerdos de publicación donde artículos que no se ajustan tanto al perfil de una revista no fueran rechazados, sino derivados a publicaciones compañeras que pueden valorar de manera distinta y mejor. Y por otro lado, me parece interesante que vayamos camino a pensar otros parámetros de evaluación, porque si no siempre estamos asumiendo los condicionamientos que otras entidades están poniendo, porque tal vez para nosotros sea muchísimo más valioso estas redes con las que contamos, que es una red de investigadores que participa de eventos que son de dimensiones a veces difíciles de conmensurar, de debates que no solamente se inician, sino que pueden permanecer, y que no es raro ver que muchas de las propuestas que han aparecido, que han comenzado como un debate académico, después terminan permeando a la escena pública y sobre todo a la función política. Así que
Me parece que esos son todos valores que no aparecen en la evaluación de una publicación y que para nosotros es fundamental porque es lo que permite la masa crítica. Y luego la generación de redes que nos permita ir definiendo estos perfiles. Me parece que el problema del financiamiento, aún para las publicaciones que están dentro de las universidades, pero ni hablar para las publicaciones que dependen de otro tipo, ya sea del suscriptor. Pensemos que hoy el público de nuestras revistas es el público universitario, que es el que en peores condiciones está para sostener un aporte al viejo estilo. La revista, cuando surgió en los años 70, tenía un cúmulo de suscriptores que sabían que estaban colaborando en el sostenimiento de una institución y una publicación. Eso es muy difícil de trasladar hoy, las condiciones han cambiado, y las dificultades que tiene hoy un investigador joven son muchísimo más profundas para poder generar ese tipo de sostenimiento que antes se daba por descontado. Entonces, me parece que hay una serie de desafíos. Creo también que ha surgido, bueno, aquí hay una muestra de las publicaciones por fuera de estos circuitos, donde yo lo principal que diría es que son muy competitivos y muy en la lógica capitalista de compartimentos donde hay muy poca interrelación. Y creo que el gran capital nuestro es esta posibilidad que tenemos de que nos encontramos y podemos reconocernos y saber, bueno, quién está en qué tema, de qué manera lo trabaja, y cuando nos preguntan podemos decir, este investigador es el que se ajusta a este perfil. Bueno, funcionar como una red que excede en absoluto, que excede por completo la difusión del conocimiento y piensa el conocimiento como una forma de incidir para mejorar las condiciones de vida en las que estamos inmersos. Así que eso sería por ahí un mix muy apretadito que hago en esta instancia. Después, si quieren, seguimos conversando. Muchas gracias por el lugar. Bueno, muchas gracias a vos, Marisa. Creo que hiciste un resumen así como muy completo. Me gustaría abrir bueno, ya que es un conversatorio, abrir el micrófono para los asistentes. Aquí veo 27 presentes. Si podemos tener algún intercambio que no sea solamente emitir, ¿no?, nosotras opiniones o visiones, sino que el resto tenga su participación también. ¿Alguno que quiera intervenir? Estoy viendo, perdón, que Alicia quiere mencionar algo. Sí, sí, por supuesto, Alicia, antes de que tenga que irse. No, gracias. Que algunos de los mismos planteamientos que ustedes han hecho, tanto Paula como Marisa, son comunes a lo que estamos experimentando en ideas. Nosotros tenemos una web, no publicamos nada impreso, pero se publica continuamente cada vez que hay un evento, etcétera. También se ha dado salida, hasta ahora en inglés, pero queremos hacerlo también en otros idiomas, a aquellos artículos que por A o B, C es mejor no regirlos con los criterios tan estrictos de muchas de las calificadoras de las revistas, porque allí se ha generado una aristocracia de las revistas y que no permiten que se planteen nuevos temas o temas que contradigan la ortodoxia. De manera, y la web tiene varios miles de participantes. Ahora habría que ver cómo se seleccionan los artículos que cada uno de ustedes quisieran que se divulgue también en esa web. Por ahora la vamos a hacer para América Latina, pero inmediatamente entraría a la central, que tiene sus redes, o ustedes tendrían acceso directo a las organizaciones o a los economistas o a las revistas que están vinculados a Ideas. Ahora, Ideas tiene estrictos criterios éticos. No se ha recibido y no se va a recibir ni se va a pedir financiación por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o los gobiernos. Todos los trabajos son ad honorem. De manera que ahí hay una carga, pero eso da la libertad para presentar todos los planteamientos que se quieran, así no sean tan rigurosamente para los economistas avalados con una complejidad matemática
un poco ficticia a veces, más ficticia que real. De manera que eso era lo que quería simplemente agregar, porque dentro de un rato podría irme, pero esa es una posibilidad que estaría abierta a todos, no solo a los directores o a través de la revista, sino también para los economistas independientes que tengan esa filosofía, a presentar libremente, no atados a los intereses ni de la institución en donde trabajan, ni de los gobiernos, ni de... ¿Verdad? Sí, sí. Pero como es bastante bastante consultada por economistas muy calificados, muchos de ellos son más o menos, tienen la misma cantidad de canas que yo. Gracias, Valentina. No, gracias a ti. Bien, ¿algún otro? Bueno, yo hago dos comentarios. Antes que nada, gracias a las expositoras por sus intervenciones. El primer comentario retoma un poco la cuestión de los criterios que imponen las distintas calificadoras, las indizaciones, ¿no? Nosotros, desde Cuaderno de Economía Crítica, nos guardamos un espacio, digamos, que le llamamos intervenciones. Tomamos el nombre de una reunión que tuvimos hace muchísimo tiempo con la gente de la revista de Economía Crítica. Ellos y ellas también tienen esa sección, y tomamos esa experiencia porque justamente ahí publicamos colaboraciones que no se ajustan a criterios que vendrían a ser artículos, digamos. Entonces, ese espacio nos lo reservamos para poder publicar otro tipo de colaboraciones que permitan justamente establecer debates relevantes. Hoy mismo estamos publicando, discutiendo una colaboración que tiene que ver con una intervención sobre los salarios de investigadores e investigadoras en la Argentina, digamos. Entonces, ese tipo de contribuciones que no se ajustan a artículos, nos lo dejamos en esa sección y me parecía importante destacarlo, incluso destacar que fue producto de estos vínculos que estamos intentando consolidar y fortalecer a futuro con otras revistas compañeras. Eso por un lado. Y por el otro, retomando un poco la intervención final de Marisa, donde tiraba algunas ideas como para seguir charlando, algo que podríamos también pensar a futuro, con tiempo, es en editar dossier conjuntos, digamos. El hecho de poder encontrar una temática que articule, que fuera debatida y que pueda ser difundida desde cada una de nuestras revistas, podría permitir, digamos, justamente, primero, fortalecer los vínculos entre nosotros, pero además generar difusiones cruzadas de cada una de las revistas hacia sus respectivos ámbitos de influencia. Entonces, la posibilidad de generar un dossier creo que sería, digamos, muy beneficiosa para cada una de las revistas intervinientes. Hasta allí. ¿Se me escucha, Paulina? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha, Guillermo, y Paula también después levantó la mano, así que si querés y después darle la palabra a Paula. Pero se te escucha bien, Guillermo, si querés hablar. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Voy a intervenir. En primer lugar, darle las gracias a todas las compañeras que interesantes, que despiertan el debate, el intercambio,
de ideas y de proyectos de cómo seguir con la revista, con nuestras diversas publicaciones. Por supuesto, esto lo digo abiertamente, yo creo que ningún criterio de indización o de evaluación puede condicionar el contenido de la revista. La Sociedad de Economía Crítica hace una publicación de economía heterodoxa y eso no está obstruido por nadie de afuera. Eso nadie lo puede obstruir. No se nos puede decir corra 1 centímetro más, corra 1 centímetro menos. Evaluaciones son simplemente criterios de arbitraje, pero no el público al cual nosotros queremos llegar. Porque yo pienso que tanto la Sociedad de Economía Crítica como los cuadernos tienen que influir sobre la sociedad y retroalimentarse en base a las ideas sociales. Y fundamentalmente en nuestro caso tenemos una trayectoria, y lo voy a decir con todas las letras, una lucha, una militancia en la Universidad Argentina por imponer la necesidad de ver la economía clases populares y también de enfrentar el pensamiento único que en las grandes universidades, en las universidades tradicionales de la Argentina, es algo muy acendrado. Yo creo que en eso nosotros nos vemos, por supuesto, identificados con muchas, con las publicaciones que están acá presentes, bueno, con la Sociedad de Economía Política del Brasil. Vanessa dice que han cumplido 25 años, nosotros estuvimos en el encuentro, los representantes de la Universidad de Buenos Aires estuvimos en el encuentro número 2, en el encuentro de San Pablo. Así que este primer encuentro. Bueno, por supuesto también el acompañamiento que en esta instancia no se ha plasmado en la mesa, pero de Gabriela Burgos, quiero decir que está con nosotros Gabriela Burgos de la Universidad Católica de El Salvador. Hasta ese momento estuvo con nosotros Al Campbell de la URPE estadounidense, que ellos publican su Review of Radical Political Economics, que es una publicación crítica sumamente importante de los Estados Unidos. Así que saludo bueno, a las compañeras españolas, mexicanas, combativamente la realización de este encuentro académico, de este encuentro científico de revistas, y me alegra mucho poder identificar las cosas que nos unen, ¿no? Que es la preocupación de trasladar el pensamiento crítico y también de pintar la realidad a la que se ve sometido a las que se ven sometidos los países latinoamericanos por la opresión económica, por la opresión de la deuda, por la opresión de los sectores dominantes internos. Y esa perspectiva también que ha aflorado en esta reunión de intercambiar experiencias.
intercambiar experiencias, de discutir todas las cosas que tengamos que discutir entre nosotros, de ver las diferencias que existen entre nosotros, pero yo creo que consolidar un frente, un encuentro, una relación permanente, bueno, como lo empezó a hacer como sociedad, la Sociedad de Economía Política del Brasil, a fines de los años, a mediados de los años 90, yo recuerdo que en San Pablo estuvimos no recuerdo bien. Creo que esto tiene como un punto de partida. Así que felicitaciones a todas. Muchas gracias, Guillermo. Paula, que querías. Sí, vale, gracias. Nada, yo quería seguir con lo que han dicho algunas compañeras también, ¿no? Que creo que es fundamental continuar con la colaboración entre nuestras revistas y asociaciones, ¿no? Porque si queremos realmente resistir y poder continuar con nuestro trabajo, porque como creo que comentabais antes, es tanto la necesidad de encontrar muchas veces evaluadores y revisores, ¿no? Tanto hombres como mujeres que sepan de las temáticas que necesitamos y que publicamos y que, bueno, y que sigan nuestras corrientes ideológicas. Y luego para poder también difundir todo lo que publicamos, ¿no? Pero si al final resulta que todos estos índices de calidad se basan realmente en las citas de los otros, pues creo que es fundamental también que conozcamos lo que estamos publicando todos y que nosotros lo difundamos entre nuestras revistas y nuestros lectores. Yo no sé si alguien se ofrece, nosotros yo no doy abasto, pero no sé si podríamos tener a lo mejor una newsletter o alguna manera de difundir todas las publicaciones que se pueden hacer en América Latina y España de corrientes heterodoxas, ¿no? Igual que a lo mejor la URPE, como comentaba Guillermo, se encarga también de difundir quizá las más anglosajonas o algunas, tener una también solo de revistas en castellano, en portugués, ¿no? Sí, eso era todo, gracias. Eso era lo que quería comentar. Si me permiten un segundito. Una cuestión importante sería revisar que no hubiera nadie que tuviera una base, digamos, que esté funcionando, me parece importante, y tratar de establecer los vínculos para no duplicar trabajo y si no nos cae a nosotros mejor, que en general estamos colapsados. A mí me gustaría también plantear una cuestión más, digamos que en el apuro de los minutos anteriores lo dejé, que es, toda revista tiene una línea editorial, tiene un conjunto de evaluadores a los que recurre sistemáticamente y otro más difuso al que se recurre cuando hay temáticas que son novedosas o que no alcanzan. Que no abarcan los evaluadores que forman un poco el staff ese. En el caso de nuestra revista, al haber tenido tantos años, eso fue como un punto bisagra donde hubo un momento en que un poco los investigadores presentaban artículos que excedían a veces la capacidad del comité evaluador. Entonces, por ejemplo, ese es un desfasaje que nos llevó un tiempo a ajustar. La inclusión de nuevas temáticas implica lo mismo. Y por otro lado, toda una publicación tiene una serie de conjuntos de colectivos que no tiene unicidad de criterios dentro de un gran espectro, digamos. Entonces, ahí también hay todo un trabajo de generación de consensos, de debate,
sin desacreditar, digamos, al desautorizar al evaluador, digamos, es muy difícil una vez que la evaluación está presentada, dar vuelta a eso. Ahora, todo eso llena de tensiones la vida interna de las publicaciones, que nosotros intentamos resolver con mucho encuentro para la discusión. Es decir, un artículo está publicado y nosotros, bueno, aquí muchos de quienes están presentes nos conocen, pero suena el teléfono enseguida diciendo cómo se publicó tal cosa. Bueno, dos opciones, o seguimos el debate con un nuevo artículo, o generemos un debate donde puedas trabajar esto que estás planteando, porque muchas veces es muy interesante y es lo que nos lleva a continuar el proceso, digamos, de investigación, de generación de conocimiento y también de debate. Y eso es lo que nos aleja del carácter extractivista del conocimiento, porque a nosotros no nos interesa terminarlo ahí. Esta es una condición que me parece muy importante para tratar de torcer, digamos, estas lógicas que llevan por ahí a alejarse a los investigadores de los conjuntos sociales a los que afectan, por un lado. Y la otra cosa que evita también es la generación de burbujas a partir del financiamiento dirigido, que suele aparecer desde los grandes centros. Y me parece en ese sentido que nuestras publicaciones cumplen un rol muy importante. Ahora, que no está valorado en los términos en los que lo valora una calificadora, por ejemplo. Entonces, ese sería tal vez digamos, el núcleo, digamos, problemático en torno al cual creo que nosotros tenemos mucho para hacer y para consolidar un posicionamiento respecto de toda la vertiente que tiene muchísimos recursos detrás, digamos, para que la ciencia hable de determinados temas y no hable de otros. Así que eso sería, y bueno, por supuesto los ciclos políticos además permeando todo el tiempo y que es una lucha constante por, digamos, no equivocarse, no equivocar el rumbo, que a veces sí lo hemos hecho, digamos, como representante hoy de una institución con tantos años, yo creo que uno tiene tiene etapas de muchos más aciertos y otras no tanto. Por ejemplo, el posicionamiento respecto del neoliberalismo en Argentina en los años 90 fue muy claro, y después no ha sido tan claro, digamos, en parte por los gobiernos de raíz mucho más nacional y popular, que, digamos, tiñó muchos de los debates y también la difusión del conocimiento. Y me parece que eso no está fuera, por más que uno quiera aislar a la academia, a la investigación, al desarrollo de la ciencia, me parece que eso permea todo el tiempo. Y lo quiero plantear también como una de las tensiones para no pasarme, ni dar una imagen demasiado idílica, digamos, de este trabajo que está todo el tiempo construido con los colectivos que están. Y me parece también que la generación de nuevas publicaciones tiene que ver con las inconformidades, y está perfecto. Y ojalá todas dentro de 50 años estemos debatiendo de qué manera crecimos. Así que, nada, cerraría ahí. Muy bien. Muchas gracias, Marisa. Bueno, no sé si vale la pena resumir, me parece que, yo creo que sería un poco repetitiva de lo que dijimos, ¿no? Pero si tuviéramos que elegir un punteo, uno que se destaca es la colaboración, ¿no? Que esta actividad es un nuevo impulso para continuar. Colaboraciones que ya teníamos, pero que nunca está de más refrescarlas e impulsarlas nuevamente. El primer punto es la colaboración. Lo segundo es, bueno, la reafirmación. Esta actividad también sirve para reafirmar los valores y los principios sobre los cuales se erige cada publicación, lo que uno quiere difundir, lo que está interesado en discutir, y me parece importante en ese punto también esto, ¿no? La reafirmación como asociaciones, en el caso de las asociaciones, y como revistas. Y bueno, las tensiones. Me parece que estas actividades también sirven para gestionar, es un término un poco feliz, ¿no? Pero para manejar las contradicciones a las que estamos expuestos.
contradicciones desde, por un lado, el financiamiento, pero por otro lado es un financiamiento que condiciona. Lo mismo sucede con las indexaciones o las indexaciones. Por un lado, permite el progreso y el afianzamiento de la carrera, sobre todo de investigadores jóvenes, pero al mismo tiempo condiciona el foco de lo que uno quiere publicar y cómo lo quiere publicar y en qué tiempo y con qué ritmo, etc. Entonces, yo creo que estas actividades apuntalan esos tres objetivos. La colaboración, la reafirmación del norte, del horizonte que tiene que tener lo que uno escribe, y al mismo tiempo, un canal de desahogo y al mismo tiempo de convencimiento de cómo balancear una cosa con la otra. Resumiría así, digamos, son los puntos que me quedaron a mí. No sé si me estoy olvidando de algo, o si hay algo más para mencionar, pero bueno, lo resumiría de esa forma. Les agradezco a todos la participación, a Paula, a Marisa, Vanessa, Alicia, que bueno, se tuvo que retirar, a todos los demás. No sé si queda alguno por agregar algo, por supuesto, el micrófono está abierto. A ver, estoy leyendo el chat. Gabriela Burgos nos comparte una publicación. Sí, ¿me escuchan? Sí. Buenos días, pues muchas gracias a Guillermo por la invitación más directa que le hizo a nuestro jefe acá del Departamento de Economía. Pues comentar brevemente que tenemos nosotros se llama Boletín Economía Hoy, y que pues como ustedes están diciendo, pues siempre sabemos que es una lucha, continuar la publicación, o sea, ser continuo siempre. Nosotros por ahora estamos realmente bastante atrasados con bastantes ediciones, pero pues siempre es como la espinita que tenemos, y en este año, bueno, el año pasado ya saben que el 2020 fue así como, ha sido muy, pues que casi no se pudo trabajar en muchas cosas, etcétera, rompió bastante dinámicas, y pues también nos colaboró más en atrasarnos más. Entonces, ahora estamos queriendo retomar, pero sí vemos que al menos acá es muy difícil que la gente escriba. Entonces, estamos viendo cómo motivar, ¿verdad?, a la gente para que publique. Es como podrán ver, un boletín que buscamos en algún momento que llegue a ser revista. Espero que podamos lograrlo, pero pues falta bastante trabajo para eso. Se los comparto ahí para que puedan verlo, y estamos dispuestos también a hacer colaboraciones, tanto como para mejorarnos y compartir experiencias. Así que muchas gracias. Gracias. Ahí dejaste el enlace para la publicación. Sí, ahí lo pueden, para que vean un poco de qué va. En el segundo enlace está como nuestra línea editorial y normas de publicación. Bien. Gracias. Bueno, yo sobre las actividades en El Salvador, yo he tenido la invitación a través de Roberto Goches para asistir a la mesa redonda, en la cual también participó Gabriela Burgos, sobre El Salvador, y sobre bitcoinización en El Salvador, porque El Salvador es, yo creo que le ha ganado a la Argentina en materia de dolarización, porque tiene una dolarización jurídica, ¿no? Y además ha impuesto esa forma tan extraña
de moneda especulativa, que es el Bitcoin. Y eso es una moneda legal en El Salvador. Yo asistí a esa mesa redonda con gran interés, donde hubo compañeras y compañeros que expusieron, colegas que expusieron con una enorme solvencia. También y yo soy especialista en el tema, y me enteré o percibí muchas cosas sobre la realidad inmediata de un país al cual le ponen un Bitcoin, ¿no? Una cosa que hasta los propios organismos internacionales dicen que es una especulación de los privados. Yo creo que ese tipo de intercambio también debe llegar a nuestras organizaciones. Bueno, son intercambios orales, no hay hasta el momento publicaciones, pero para mí tuvo una enorme utilidad, ¿no? Yo comprobé el interés de muchos universitarios y también de segmentos populares de El Salvador en ese debate, porque fue un debate en pleno momento de inicio del Bitcoin. Así que también para las compañeras y los compañeros de la Universidad Centroamericana, con Roberto Goches tenemos una relación de intercambio de muchísimos años a través de nuestras organizaciones, de manera tal que lo que sea un newsletter o lo que sean intervenciones, principios de acuerdo, también debería incorporar este tipo de actividades, ¿no? Al Campbell también me dejó muchas, me acaba de mandar un mail dejándome muchas iniciativas de manera que yo pienso que más periódicos, y es una invitación incompleta. Habíamos invitado a los compañeros del encuentro Nueva Economía, Estudios Nueva Economía de Chile, que lamentablemente no nos pueden acompañar. De estudiantes y profesores de la universidades chilenas muy importantes, de manera que así como nosotros la Sociedad de Economía Crítica, en primer lugar, y Cuadernos, en segundo lugar, ha hecho esta invitación, cuya correspondencia, por supuesto, agradecemos, también decimos que estamos dispuestos a aceptar invitaciones, ¿no?, de cada uno de los acá presentes para futuros eventos. Gracias, Gabriela. Yo tomo la palabra de Guillermo, así que... Bueno. Bueno. Bueno, muy bien. Creo que vamos a ir cerrando, ¿no es cierto?
quedado alguna idea pendiente? Si no, ya nos despedimos, les agradecemos a todos y esperemos volvernos a encontrarnos prontamente. Sí, sí, le podemos dar forma a alguna idea de vinculación y demás, conversarla en ámbito por ahí más pequeño, después de procesar un poquito todo lo que hemos planteado, pero sería muy bueno contar con una red de respaldo a nuestras publicaciones. Sí, sí, seguro. Tenemos que ver la forma de concretarlo, porque me parece que para que estas cosas, digamos, el impulso se reedite, hay que generar algún tipo de actividad concreta, ¿no? Sí, en ese sentido, Valentina, no sé si es para pensarlo, pero podríamos plantearnos un dossier, por ejemplo, a mitad del año que viene, de manera de tener cierto tiempo donde cada publicación aporte con un trabajo. Puede ser, me parece, bastante alcanzable como objetivo y nos da una primera instancia de manera de poder hacer un encuentro. Me parece que tiene que funcionar un poco como excusa, ¿no? De un poquito ese trabajo que se hace puertas adentro, pero sobre todo para la salida hacia afuera y el encuentro, que es lo que termina dándonos después el pulso real de por dónde va la cosa, digamos, y nos termina de sacar de ciertos encorsetamientos que se van generando, digamos, a partir de escuchar todo el tiempo que hay que hacer algo, digamos, y a veces son cantos de sirena, y después estamos solitos ahí luchando con tantas adversidades que... Así que bueno, pero lo pensamos, si quieren después ahí varios compañeros, algunos yo conozco, otros son vínculos más, de cada uno de ustedes, así que lo vamos hablando. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y el encuentro. Gracias. Sí. Gracias a todos. Bueno. Chao. Gracias. Tchau. Obrigada. Chao.